Mi padre, de 50 años, acaba de solicitar el divorcio a mi madrastra, de 44 años, y ella, junto con sus amigos, me culpan por la situación. Sin embargo, no creo que la responsabilidad recaiga sobre mí. No me sorprende que Sharon, como la llamaré, y yo tengamos esta relación tensa, ya que nunca hemos tenido una buena conexión. No diría que nuestra relación sea mala, pero sinceramente nunca logramos entendernos ni llevarnos bien. Considero que Sharon no es el tipo de persona que hubiera elegido para mi padre, ya que me parece superficial y pretenciosa. Se casó con mi padre cuando yo tenía 16 años, y habían estado juntos durante alrededor de 3 años antes de casarse. Cuando eran novios, ella era amable conmigo, pero yo me daba cuenta de que todo era por aparentar. Porque obviamente tenía que llevarse bien con la hija del hombre con el que salía. Podía ver a través de ella. Pero mi padre parecía estar contento con ella, así que nunca dije nada al respecto. Además, no es que ella hubiera metido la pata hasta el fondo o algo así. Así que no tenía ninguna razón para arruinar su felicidad solo porque no me gustaba toda su onda. Eso sería muy mezquino. Pero ahora desearía haber dicho algo. De todos modos, un año antes de su matrimonio, Sharon comenzó a vivir con nosotros. Era un poco molesto estar con ella, porque siempre estaba tratando de ser autoritaria y controladora. Ella estaba cambiando todo alrededor de la casa y tratando de hacer que se vea mejor. Pero sinceramente, lo único que hacía era cambiar cosas que mi madre había elegido para la casa. Y ella lo sabía porque mi madre tenía muy buen gusto. Y mi padre de vez en cuando presumía de ello ante los invitados. Para contextualizar, mi madre falleció en un accidente de coche cuando yo tenía 7 años. Y todo el mundo la echaba de menos porque era un ser humano maravilloso. Siempre que venían invitados, la gente la mencionaba y recordaba los momentos que pasamos con ella. Y mi padre y yo también recordábamos esos momentos con mucho cariño. No era algo que ocurriera siempre. Pero cuando ocurría, a mi padre y a mí se nos saltaban las lágrimas. Porque nuestro tiempo con ella se había cortado y todavía dolía. Sharon probablemente estaba celosa de eso y no podía soportarlo. Así que por eso empezó a cambiarlo todo. Lenta pero segura, empezó a borrar todo rastro de mi madre de la casa. Empezó con algo muy pequeño, como la decoración, el papel pintado que mi madre había elegido. Pero luego pasó a cosas más grandes. Hizo que mi padre pusiera toda su ropa en el desván para hacer espacio para su armario, cosa que aún puedo entender. Pero luego dijo que no se sentía cómoda con las fotos de mi madre por la casa e hizo que quitaran todas sus fotos, incluso las familiares que teníamos juntos. Me pareció un poco exagerado y opuse resistencia. Pero mi padre dijo que ahora éramos una nueva familia y que mi madre habría querido que todos nos sintiéramos lo más felices y cómodos posible. Así que cedí y no volví a sacar el tema. Pero sabía que Sharon intentaba sustituir a mi madre. Podía entender que se sintiera amenazada por mi madre, y no se puede competir exactamente con una persona muerta. Pero nunca pude entender por qué tenía que ser tan insegura. Mi madre se había ido, y tenía a mi padre para ella sola, como ella quería. La gente solo hablaba de ella porque era joven cuando murió. Y, por supuesto, eso había sido un gran shock para todos nosotros. Así que no nos resultó fácil seguir adelante, sobre todo a las personas más cercanas a ella, su familia. Así que era natural que de vez en cuando habláramos de ella y la mantuviéramos viva en nuestra memoria. Era lo menos que podíamos hacer. No queríamos olvidarla. Y si ella tenía algo de empatía, lo respetaría. Y en vez de tratar de reemplazarla, aceptaría que no era mi madre. Y nunca iba a hacerlo. Ella era su propia persona y así es como era. Podía verlo también como algo positivo, pero tenía que sentirse amenazada y convertirlo en una competición. Así que empezó a tratar de actuar como mi madre. Su definición de ser madre significaba que tenía que controlar todos los aspectos de mi vida. Creo que pensó que me parecería entrañable, pero a mí me molestaba que intentara decirme constantemente lo que tenía que hacer. Me daba consejos no solicitados literalmente todo el tiempo, ya fuera sobre chicos o ropa o incluso sobre mi educación. Es decir, ni siquiera tenía un título universitario, pero claro, iba a aceptar sus consejos y ni siquiera lo hacía de buena manera.
Siempre fue muy condescendiente y me trató como a una niña de 5 años que no sabía nada del mundo, a pesar de que yo tenía 16 años. Y sí, tal vez 16 no es realmente tan mayor, pero estoy segura de que nadie piensa que es apropiado hablar con desprecio a una niña de 16 años. No era necesario que actuara como si yo fuera idiota o algo así. Me hablaba como si yo no entendiera nada y no fuera capaz de tomar mis propias decisiones. Era muy irritante. Y no sé exactamente cómo explicároslo, pero imaginad que os hablan como si fuerais niños. Pero no viene de un lugar de preocupación o amor. Solo viene de un lugar de querer hacerte sentir inferior. No había afecto real. Solo me hablaba así porque sentía que yo era estúpida o algo así. También insistía en que era mi segunda madre y, sinceramente, eso era más espeluznante que bonito. No me gustaba nada y, al cabo de un par de meses, me vi obligada a decirle que dejara de hacerlo porque no era mi madre y no podía meterse en ese papel porque no le hacía falta. Yo no quería que lo hiciera. Yo tuve mi propia madre y la quise y la querré siempre, aunque ya no esté. No le pedí que me sustituyera, y era muy raro que se esforzara tanto. Así que cortó por lo sano y dejó de esforzarse tanto porque me ponía de los nervios. Pero lo que no esperaba es que encontrara otras formas de molestarme. Seguía hablándome como si fuera un bebé y se mostraba condescendiente, pero al menos ahora no intentaba darme consejos ni actuar como mi madre. Y yo sabía que, de todos modos, todo era para aparentar, así que no me afectaba. Lo que sí me molestaba era que involucrara a mi padre en cosas en las que no tenía nada que hacer, solo porque quería sentir que me controlaba. Después de decirle que se retirara por un tiempo, empezó a hacer que mi padre hablara conmigo sobre sus preocupaciones. Solo un pequeño ejemplo. Cuando tenía 17 años, tuve un pequeño problema con una chica del colegio que se portaba mal conmigo sin motivo. Había estado hablando de ello con mis amigos por teléfono, y supongo que Sharon lo fisgoneó y se enteró, pero no podía hablar conmigo de ello porque yo le había dicho que se echara atrás. Así que envió a mi padre para que hablara conmigo, y yo sabía que era él quien hablaba, pero lo único que oía eran las palabras de Sharon saliendo de su boca. Y luego, cuando estaba a punto de solicitar ingreso en las universidades, ella empezó a hablar de cómo había esperado que yo eligiera una universidad mejor. En una fiesta que mi padre había organizado para mí para celebrar la universidad en la que sí me habían aceptado y a la que iba a asistir. Era la persona más molesta con la que tuve que tratar y me alegré de librarme de ella cuando por fin me mudé. Creo que es bastante obvio que después de mudarme para ir a la universidad, solo volví a casa para las vacaciones porque no quería tener que lidiar con ella. Incluso cuando volví a casa de vez en cuando, ella seguía comportándose de la misma manera conmigo, a pesar de que yo ya era una mujer adulta. Y aunque no diría que teníamos una relación realmente mala, desde luego no era genial. No sé a ella, pero a mí nunca me gustó. Hace poco, me invitó a la fiesta del cumpleaños 50 de mi padre que le estaba organizando. Me dijo que iba a ser una gran fiesta y que había invitado a todos sus amigos y a la mayor parte de nuestra familia. Incluso se había desvivido por invitar a mis abuelos maternos, lo que me pareció un gesto de madurez por su parte, porque siempre había odiado que mi padre siguiera en contacto con sus ex-suegros. Iba a celebrar la fiesta en uno de los restaurantes favoritos de mi padre e iba a ser bastante grande. Pero, por alguna razón, me dijo que quería hablar conmigo en persona un par de días antes de la fiesta. Yo era escéptica al respecto porque no me imaginaba que ella y yo tuviéramos nada de qué hablar, ya que no habíamos estado exactamente en contacto en los últimos 2 años. Pero aún así acepté porque me parecía importante. Así que hace 3 días decidí quedar con ella en una cafetería cerca de mi casa. Nos encontramos y ella estaba tan molesta como de costumbre, actuando como si yo fuera una niña pequeña. Estaba quedando, y eso nos valió varias miradas raras de otras personas también. Así que ya te habrás dado cuenta de que su comportamiento no es algo que me haya inventado porque quisiera tener una razón para odiarla. Y en realidad era muy molesto hablar con ella y se comportaba de una manera muy extraña e insultante. De todos modos, una vez que nos sentamos después de charlar un poco, me dijo que quería hablar de la fiesta conmigo.
Pensé que me iba a decir que necesitaba mi ayuda con los preparativos o incluso con el presupuesto, pero en lugar de eso me dijo que quería decirme que no podía llevar a mi marido a la fiesta de cumpleaños, por algo tan horrible y deshumanizante que no me puedo creer que me lo dijera a la cara y esperara que yo estuviera de acuerdo. Para que quede claro, llevo 2 años casada con mi marido, Marcus, de 24 años, varón, pero llevamos juntos desde 9º curso. Y sí, es mi novio del instituto. Todo el mundo sabía que nos íbamos a casar en cuanto nos graduáramos, y así fue. Es mi alma gemela y le quiero más que a nadie, y yo puedo decir lo mismo de él. Marcus también tiene epilepsia desde que era niño y, aunque toma medicamentos para tratarla, de vez en cuando le dan ataques. Me parece bien y espero que a los demás también les parezca bien, porque es algo que escapa a su control y es muy insensible e irrespetuoso utilizarlo en su contra en cualquier contexto. Así que cuando Sharon me dijo que no podía llevarlo como acompañante a la fiesta porque temía que le diera un ataque entre tanta gente, no tuve ni idea de qué decirle. No solo era una falta de respeto, sino que era directamente capacitismo. Necesité todas mis fuerzas para no tirarle el café a la cara e irme. En lugar de eso, decidí marcharme sin molestarme ni dignarme a responderle. Ni siquiera le contesté y salí de la cafetería, me metí en el coche y conduje de vuelta a casa. Rechacé la invitación en cuanto estuve de vuelta en casa y bloqueé a Sharon inmediatamente. Intenté por todos los medios controlar mi temperamento, pero no pude, y acabé llorando en el sofá porque estaba muy enfadada. En primer lugar, se trataba de mi padre y de su fiesta de cumpleaños. Y aunque ella la organizara, eso no le daba derecho a decirme algo tan humillante e insensible, especialmente sobre la persona a la que más quiero, tanto como a mi padre. Y sé a ciencia cierta que ella sabía que eso me iba a doler, porque no creo que nadie en mi situación se lo hubiera tomado bien. Y lo más importante, no es que ella no supiera lo mucho que quiero a Marcus. Ha estado en mi vida desde que tenía 13 años. Ella sabe muy bien que odio que la gente intente hacer ver que Marcus es menos capaz o digno de amor y respeto que otras personas solo por su condición. En todo caso, es mucho mejor que nosotros porque es muy fuerte y se enfrenta a algo que la mayoría de la gente desprecia. Sharon siempre ha conocido mis sentimientos al respecto y, sin embargo, no le pareció inapropiado ni insultante exigirme que no lo llevara a la fiesta conmigo. Es mi marido. Es mi marido. Somos un equipo. Ahora, sobre todo porque se trata de un evento familiar y, lo que es más importante, es el cumpleaños de mi padre, no creo que ella tenga derecho a decirme a quién puedo llevar y a quién no de todos modos. Cuando estaba llorando en el sofá, intentaba no hacer ruido porque no quería hablar de esto con Marcus, pero él me oyó llorar y corrió a mi lado para consolarme, y no pude contenerme. Le conté lo que me había dicho Sharon y también le dije que me estaba resultando muy difícil mantener el contacto con mi padre porque, al igual que nosotros dos, ellos también eran un equipo porque eran marido y mujer. No quería poner en peligro su relación, pero al mismo tiempo ya no soportaba a Sharon. Ya había reducido considerablemente mis visitas a casa de mi padre por su culpa. Pero ahora me estaba poniendo en una situación en la que quizá tuviera que interrumpirlas por completo. Ya había hablado con mi padre sobre la forma en que Sharon solía infantilizarme y faltarme al respeto constantemente mientras crecía, pero él estaba convencido de que lo hacía desde un lugar de amor y afecto, y que ella solo estaba preocupada por mí, y por eso me trataba así. Además, yo no era más que una niña porque estaba en plena adolescencia, y mi padre no entendía del todo hasta qué punto Sharon me presionaba con su extraño comportamiento. Al fin y al cabo, solo me molestaba y no me hacía daño, así que lo dejaba pasar. Pero esto era otra cosa. Marcus me consoló y, cuando dejé de llorar, me dijo que estaba acostumbrado a que la gente dijera cosas así de él y que ya no le dolía, lo cual es muy triste y no debería ser así. Pero también me dijo que tenía que hablar con mi padre porque esto era mucho más serio que antes. Y aunque a él no le dolía, se daba cuenta de que yo estaba muy disgustada y que ya era hora de que me enfrentara a mi padre de una vez por todas. Después de hablar con él, me sentí un poco mejor. Decidí hablarlo con mi padre. Ya había rechazado la invitación por internet para que Sharon supiera que había metido la pata, pero eso no era suficiente. Había llevado las cosas demasiado lejos y había que bajarle los humos. Así que llamé a mi padre esa noche y le conté lo que me había dicho su mujer. Le dije que,
En conciencia, no podía asistir a su fiesta de cumpleaños ni seguir en contacto con ellos, porque lo que Sharon había dicho había sido muy humillante para los dos y no podía seguir aceptando ese tipo de comportamiento. También mencioné que sabía que la quería, por eso siempre había creído que me trataba como a una niña, porque estaba desesperada por tener una buena relación conmigo. Pero la verdad era que solo me trataba así porque estaba desesperada por establecer lo dominante que era. Y cuando no pudo hacerlo, empezó a buscar otras formas de vengarse de mí, y esta era solo una de ellas. Había mucha frustración contenida que tenía que soltar, y elegí ese momento para hacerlo. Mi padre me escuchó pacientemente y, cuando terminé de desahogarme, me dijo que vería qué podía hacer al respecto. Me pidió disculpas y me dijo que sentía mucho lo que Sharon había dicho sobre Marcus. Eso era realmente imperdonable, y él podía entender totalmente de dónde venía. Me dijo que también quería a Marcus como a su propio hijo, y que ni siquiera querría salir de fiesta sin él. Me dijo que hablaría con Sharon y se aseguraría de que me pidiera disculpas lo antes posible. Eso fue todo lo que hablamos, y después de eso, colgamos. Me sentí mejor después de desahogarme y Marcus y yo intentamos no pensar en ello durante el resto del día. No supimos nada de Sharon ni de mi padre durante los 2 días siguientes, pero esta mañana mi tía me dijo que mi padre había solicitado el divorcio. Fue impactante, porque definitivamente no lo había visto venir, y mi tía me enviaba mensajes de texto para preguntarme si sabía algo al respecto, pero yo ni siquiera sabía que se estaba divorciando. Así que inmediatamente decidí llamar a mi padre y preguntarle, porque tenía que llegar al fondo de lo que estaba pasando. Cuando le llamé, me dijo que estaba a punto de ponerse en contacto conmigo, y lo primero que me dijo fue que había solicitado el divorcio de Sharon y que ahora vivía separado. Me dijo que estaba viviendo en un hotel a poca distancia de su casa y me pidió que le visitara para poder explicármelo todo. Así que me dirigí hacia allí en cuanto pude, abandonando todo mi trabajo. Y cuando llegué a su habitación, lo primero que hizo fue abrazarme y disculparse por todo lo que me había hecho pasar porque estaba siendo egoísta y poniendo su propia felicidad por encima de la mía. Me dijo que era consciente de lo egoísta que había sido hasta ahora y que en realidad se había negado a creer que quizá Sharon no encajaba bien en nuestra familia. Dijo que se había dado cuenta de lo insegura y celosa que estaba de mi madre, una persona que ya ni siquiera existía en este mundo. También se dio cuenta de los constantes intentos de Sharon de menospreciarme y hacerme sentir mal conmigo misma. Sabía que era controladora y una amenaza potencial, pero estaba dispuesto a dejar pasar todo eso solo porque ella le hacía feliz cuando estaban solos y no pensaban en nada más. Admitió que había sido egoísta y que se estaba esforzando mucho por hacerse creer que ella era una buena persona. Pero en los 2 últimos años habían tenido muchos problemas y ella se había vuelto cada vez más autoritaria y desconfiada. Le acusaba constantemente de seguir enamorado de mi madre y sacaba el tema en cada pelea que tenían. Nos insultaba constantemente a mi madre y a mí. Y él se esforzaba mucho por explicarle que estaba enamorado de ella, pero ella no se lo creía y se comparaba constantemente con mi madre. Se estaba volviendo loca y difícil. Y lo que dijo de Marcus fue la gota que colmó el vaso. Ya habían tenido problemas conyugales, y cuando mi padre la confrontó por lo que había dicho, ella le dijo que ni siquiera se sentía culpable porque estaba tratando de que todo fuera perfecto para él. Y, al parecer, él debería estarle agradecido. Cuando él intentó explicarle que en realidad quería que Marcus estuviera en la fiesta, independientemente de su estado, ella se enfadó con él y empezó a hacerse la víctima. Fue el típico decir que ella era la mala porque había intentado hacer algo bueno por él. Él intentó decirle que eso no era agradable porque era humillante e insultante para mí y para mi marido, pero ella no estaba dispuesta a oírlo y siguió haciéndose la víctima, aunque no lo era. Así que mi padre finalmente perdió los nervios y le dijo que podía seguir actuando como si fuera ella la que estaba sufriendo aquí. Pero se fue porque ya no podía más. Salió de casa enfadado y se fue al hotel esa misma tarde. Habló con su abogado y le hizo redactar los papeles del divorcio en cuanto pudo. La única razón por la que no me dijo nada durante esos 2 días fue porque estaba avergonzado y sentía que me había fallado como padre. Fue una conversación con una gran carga emocional y que necesitábamos desesperadamente tener durante mucho tiempo. Una vez que todo salió a la luz, decidimos que íbamos a darnos una oportunidad para arreglar esta relación, porque a pesar de todo, yo quería a mi padre y no quería perderlo.
Me dijo que había anunciado que había pedido el divorcio en el grupo familiar, del que yo no formaba parte, porque allí se mandan muchos mensajes, y la verdad es que tengo mejor energía en persona. Así que fui la última en enterarme, ya que tuvo que llamarme para decírmelo después de enviar el mensaje. También había enviado el mismo mensaje a Sharon y estaba esperando a que ella le respondiera. Pero en cualquier caso, no importaba porque ya estaba hecho, y él no iba a cancelar el proceso a cualquier precio. Así que aunque ella no respondiera al mensaje, tendría que hacerlo legalmente. Después de hablar con mi padre, volví a casa y me sentí aliviada de que por fin fuera a terminar con Sharon. Pero, por desgracia, parecía que Sharon no había terminado conmigo. Me llamó desde otro número hace un par de horas, y vaya si se desahogó. Empezó a gritarme en cuanto contesté la llamada y me acusó de un montón de cosas, de arruinar su matrimonio y de ser la peor. Afirmaba que, al parecer, siempre la había tenido manía porque adoraba a mi madre y no soportaba que otro ocupara su lugar. Que conste que mi padre había salido con otras mujeres después del fallecimiento de mi madre y yo nunca había tenido ningún problema con ninguna de ellas, así que definitivamente eso no era cierto. Sharon también afirmó que la única razón por la que había dicho que no se me permitía llevar a Marcus a la fiesta primero era porque quería ahorrarnos a toda la vergüenza, y ella solo tenía buenas intenciones, pero yo tenía que distorsionarlo en algo malvado porque la odiaba sin ninguna razón. Estaba borracha y le costaba entrar en razón. En realidad sentí lástima por ella, y me he sentido muy rara al respecto desde aquella llamada. Actualización 1. Así que ha sido un par de días desde mi post, y yo ni siquiera sé por qué estaba cuestionando a mí misma o golpear a mí misma acerca de lo que pasó. Sharon se lo buscó, y no hay manera de que pueda pretender lo contrario. Supongo que me sentía mal por ella porque estaba borracha y parecía que estaba realmente en una gran confusión emocional. Pero, sinceramente, no es culpa mía. Quiero decir, me dijo que no podía llevar a mi marido epiléptico a una fiesta porque le daba vergüenza lo que podría haber pasado si le daba un ataque allí. ¿Qué pensaba que iba a pasar? Iba a estar de acuerdo y decir, sí, mi marido no debería venir conmigo a la fiesta de cumpleaños de mi padre debido a su enfermedad. Tienes razón, Sharon. Quiero decir, es ridículo siquiera pensarlo ahora mismo. Supongo que soy una persona muy sensible, por eso me sentía mal por ella. Pero ahora sé que no hay razón para que me sienta mal por nada de lo que ha pasado, sobre todo teniendo en cuenta que nada de esto es culpa mía. Tanto mi padre como Marcus piensan que hice lo correcto contándoselo a mi padre porque lo que me dijo fue realmente insultante. Y ella ha estado actuando así desde que yo tenía 13 años. Ha tenido muchas oportunidades de arreglar su comportamiento y vigilarse a sí misma. Pero si cree que su comportamiento es normal, allá ella. Además, ¿cómo iba yo a saber que tenía problemas con mi padre? No es que mi padre hable de esas cosas conmigo, y ella y yo no somos precisamente amigas, así que no hay forma de que yo lo supiera. Definitivamente no hice nada de esto a propósito. Ella ha estado actuando como una gran psicópata desde hace años, y finalmente está siendo llamada al respecto. Ya era hora de que sucediera. Actualización 2. Hola. Mi padre me ha llamado hoy para decirme que sigue con la fiesta de cumpleaños. Quiero decir, solo tiene sentido porque Sharon usó su coche para pagar todo, por lo que todavía podía tener la fiesta y no invitarla. Así que la fiesta sigue en pie, y Marcus y yo vamos a asistir. Como es dentro de 3 días, ya hemos empezado a hablar de la terapia para los dos, ya que realmente queremos arreglar nuestra relación. Y esto no es algo que creamos que podamos arreglar solos, así que necesitamos la ayuda de un profesional. Marcus también piensa que es una gran idea, y yo estoy muy emocionada, la verdad. Mi padre y yo estábamos muy unidos antes, y me siento como si un viejo amigo volviera a casa. Esa es la mejor manera en que puedo describirlo. Aún no hay noticias de Sharon sobre el divorcio y todo eso, pero no me sorprende. Probablemente esté bastante ofendida, y realmente debería sentirse así. Actualización 3. Mi padre tenía la fiesta de hoy, y pensé que iba a ser raro dadas las circunstancias, pero en realidad no lo era. Fue bastante divertido. Todo lo pasamos de gala allí. Todos sus amigos y muchos miembros de nuestra familia estaban presentes allí. Y nadie habló de Sharon, solo de lo necesario.
Marcus y yo nos lo pasamos como nunca. Nos emborrachamos y bailamos hasta que nos dolieron los pies. Esta es probablemente la primera vez en mucho tiempo que recuerdo haberme divertido tanto con mi padre. Me sentí como una niña otra vez cuando pusimos la música y bailamos en nuestro salón. Fue estupendo. Y ojalá pudiéramos tener más días así. Actualización 4. Sharon finalmente respondió a la petición de divorcio, y no la impugna, pero es bastante sorprendente. Pero de nuevo, era muy poco probable que ella tratara de pelearlo. Ella es, sin embargo, exigiendo una suma enorme como pensión alimenticia y, francamente, no creo que se lo merece. Pero da igual. Eso es entre sus abogados. Se supone que el proceso de divorcio y las negociaciones para llegar a un acuerdo comenzarán en un par de días y, sinceramente, espero que no se ponga feo. Por el lado bueno, mi padre y yo hemos empezado terapia y va bien. Hemos decidido que vamos a intentar comer o cenar juntos al menos una vez a la semana y reconstruir nuestra relación.